Bueno, gente, em, aquí estamos con otro, razonando a Alejandra Casado en red. En esta ocasión vamos a estar mirando lo que fue la emisión 135, que fue emitida el 24 de abril del 2025. Y nada, yo estoy aquí el 5 de mayo del 2025, ¿sí? Am, bueno, una cosa que me parecía adecuada compartir con ustedes, una cosa que a mí me pasa y que quizás al compartirlo ustedes lo pueden chequear, esto. Y cuando sale una ley en red, la primera como recepción que hago, noto que lo que me viene bien es hacer como una recepción, como por así decirlo, como sin esfuerzo, como si lo hiciese sin pretender tratar de entender, sin pretender tratar de agarrar los conceptos como una sensación de escucharlo internamente casi en blanco, ¿no? O sea, internamente como en una hoja en blanco. Y siempre me queda la sensación, después de haberlo escuchado la primera vez, pero bueno, después de tantos años yo ya sé cómo es, pero me queda la sensación de no haberlo entendido del todo, una sensación de no haber seguido, como que me pareció cosas puntuales como disparadas, como no vi el hilo que lo conduce y lo conecta, la coherencia de lo que fue la emisión, ¿sí? Pero como dije, como ya vengo varios años, me doy cuenta que, por así decir, que las primeras impresiones no siempre son correctas, ¿no? Bueno, entonces, cuando lo voy a escuchar la segunda vez, ¿sí? ¿Qué es lo que recomiendo? O sea, no sé si recomiendo, pero escucharlo la segunda vez es como porque eso que se escuchó en la primera vez, desde un espacio nuevo interno, por eso como una sensación de escucharlo como en blanco, como o en negro, Am, parece que eso se captó de una forma, y cuando lo voy a escuchar la segunda vez, que ahí sí escucho un poco más en detalle, un poco más cuidado, por así decir, un poco más concentrado, un poco más enfocado, no una recepción tan como, no es que no esté concentrado la primera vez, es que estoy como más abierto a la escucha que poniendo foco al entendimiento. Eso sería. Y la segunda vez voy poniendo un poco más de foco al entendimiento. Bueno, y lo que me doy cuenta es que empiezo a detectar una coherencia exquisita y un montón de conexiones, como si todo fuese un hilo de lo emitido donde no se puede quitar ni un pedazo. O sea, está todo como, como toda una serie de encajes y es mucho más lúcida la comprensión interna que empiezo a tener de la escucha, ¿no? Pero si yo me hubiese quedado con la primera escucha nada más, me hubiese quedado con esa sensación quizás difusa, pero con la segunda es mucho más nítida. Y nada, bueno, eso, decirles que, y a muchos a lo mejor les ha pasado un montón eso, de cuando lo escuchan la segunda vez es un montón de detalles, un montón de engranajes, un montón de coherencias, y adentro, como todo empieza como a cliquearse, hacer clic, que la primera fue simplemente como recibirlo. Y en la segunda empiezas a notar cómo toda esa actualización empieza a reensamblar los conceptos que tenías anteriormente, con un entendimiento mucho más actualizada, mucho más completa, compleja, coherente, y tal.
Así que eso lo quería mencionar, que es interesante ver eso. Entonces, algunas cositas, ¿no? Bueno, arranca un poco diciendo, bueno, ¿cómo se pasa de antena del universo a miembro de la especie, ¿no? Quizás es como la primera pregunta que plantea ahí, ¿no? Entonces, muy interesante diferenciar esas dos niveles de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo se pasa de antena del universo a miembro de la especie? ¿Qué pasa? Que ahora mismo, habitándonos físicamente, ya nos estamos habitando como miembro de la especie adentro de este contenedor Tierra, y a la vez la otra dimensión donde seguimos siendo una antena del universo, ¿no? O sea, que desde acá somos la mamushka completa, por así decir. Pero estamos razonando, por así decir, el entendimiento de cómo se llegó de origen a destino, ¿no? Y todos los requerimientos y toda la infraestructura que se precisó para ello. Entonces, am, como antena del universo, empieza a explicar cómo, o sea, no es algo que necesita una expresión física, ¿sí? Porque el sostén es el desdoblamiento primario. Y volvemos a ver esto de la diferencia entre la diferencia y la relación que hay entre licencias LLA, ¿sí? Volviendo a ver esto, siempre recomiendo, cuando habla de estas cosas, tener o a la vista o en tu imagen mental este cuadro aquí. Entonces, licencias LLA, ¿no? Desdoblamiento primario, nada, todo, ¿sí? All al revés, ¿no? Todo, algo, la partícula y nuestra conexión con nuestro aspecto particular, pero en la esfera más esencial de nuestra identidad, ¿no? Entonces, una cosa es licencias LLA, donde como antena del universo estamos como hace una antena, captando, recepcionando ocurrencias infinitas de todo tipo, ¿se ve? Con un alto nivel de libertad, ¿sí? Otra de las cosas que entra y se habla mucho en este Allen Red es esta cuestión de que en la actualidad social la lectura de Ale es que lo que se está, por así decir, poniendo sobre la mesa, la discusión que se está poniendo sobre la mesa es qué va por delante, la libertad o la regulación, ¿no? Y, y bueno, aquí ¿qué pasa? Es ese enlace con la máxima libertad de nuestra antena del universo, conectado a esas infinitas ocurrencias. Y es esa conexión libre esencial la que garantiza siempre esta pureza de soul, ¿no? Del alma, podríamos decir. Y que soul para su propia pureza, ha de mantener siempre habilitada esas credenciales LLA, esa cuestión de antena del universo, ¿sí? Pero para eso no se necesita fisicalidad, ¿no? Ahora, luego habla de miembro de la especie, cómo se pasa, ¿no? Y miembro de la especie ya entendemos que es algo que es habla de como un programa específico que tiene esos ciclos propios de la especie, que es la que nos va a dar la infraestructura para poder habitar una experiencia en 3D, ¿sí? Y bueno, otro concepto que señala bastante en nueva forma de nombrarlo, al menos yo la primera vez que lo escucho, habla
de esto del campo unificado, ¿sí? El campo unificado, que es la que va a estar operativo, y ahí vuelvo con esta imagen. Un segundito. Esta. Y el campo unificado, este Sion, ¿no? Manteniendo el campo, este campo unificado, sobre la cual nos da el contenedor de este entorno para que, bueno, habiten en la realidad, pues muchos diferentes mis, ¿verdad? Un campo unificado. Entonces, esta es la cosa que para poder pasar de antena del universo a miembro de la especie, se requiere de un contrato de marcos con este campo unificado, ¿sí? El campo unificado específico en el que estamos aquí atendiendo y habitando, tiene que ver con otra de las menciones importantes, esto de las claves de Sol. Porque las claves de Sol son las claves del código solar, que son algo así como las leyes de materialización adentro de esta área local del universo, ¿sí? Am, entonces, ahí ya estamos hablando no solamente de credenciales LLA, sino estamos hablando de ese clave de Sol, ¿sí? Entonces, lo que pasa, clave de Sol, está hablando de las reglas locales para poder ejecutar una materialización en este campo unificado, ¿se ve? Y ahí ya no estamos hablando de libertad, como ocurrencias ilimitadas. Ahí ya estamos hablando de la regulación requerida para que una de esas ocurrencias pueda poderse materializar adentro de este campo unificado. Y esta es la cosa del campo unificado, y por esto necesita regulaciones, y por esto es una cuestión, no es ilimitada, es una cuestión limitada. Es que ese campo unificado tiene que mantener un equilibrio, por así decir, como un equilibrio, podríamos decir, como adentro de ese medio ambiente en el que estamos, tiene su propia ecología, y que no se puede meter así así sin, sin previa regulación, la introducción de una ocurrencia nueva. ¿Se ve? Tiene que pasar por un proceso de regulación. Am, entonces, mantenemos una pertenencia esencial. Esto es la cosa importante de la pureza de Soul, ¿no? Siempre como lo importante de uno entender que su identidad esencial es inmaterial. Por lo tanto, es libre. ¿Se ve? Problema es cuando, por lo que sea, asumimos que nuestra identidad primaria y nuestra identidad más importante es la identidad anatómica. Entonces, ahí entramos en esto donde estoy tratando de buscar. Hoy voy a ir de aquí para allá todo el rato, pero ahí vamos a como que las experiencias y las memorias del contenedor que el mí pueda tener acá, que está perfecto en ese lugar, no vaya a ser, o lo que pasa cuando la identidad se toma como primariamente anatómica, material. Lo que ocurre aquí es como una especie de que se va como contaminando, ensuciando ese espacio del sol. Ahí podríamos hablar de esto que a veces escucha del dolor del alma, son experiencias que, al haberse identificado con la identidad material, de algún,
ensucian ese espacio de Sol. Sol, ¿no? Ese espacio privado que una partícula, espacio privado que una partícula ha contratado con la fuente, ¿no? ¿Para qué? Para tener como un espacio propio donde recepcionar el crédito de desdoblamiento primario y a la vez ligar con esta parte del arquitecto que va a conformar su propio proyecto para el ingreso adentro de un campo unificado, adentro de un entorno. Sol es el entorno propio, por eso las claves son de Sol, no son de otra estrella, las claves que vamos a seguir, son las claves de Sol. Entonces está regulado lo que va a estar, por así decir, permitido permitido ser aprobado como un documento gravitatorio que vamos a terminar de imprimir y ejecutar en esta área local del universo, ¿sí? Entonces, antena del universo, no tienes ningún compromiso con ninguna área local de ningún tipo. Eres una antena del universo, estás captando ocurrencias de todas las ocurrencias que se te ocurran en, en estas licencias de LLA. Pero cosa distinta es cuando... a ver, se me levantó la mano. Bueno, cosa distinta es cuando la pretensión es la posibilidad de ingresar materialmente em, adentro de un campo unificado. Bueno, entonces, ¿ahí qué pasa? Hay que tener contrato de marcos siguiendo unas claves, se necesita regulaciones. Pero en el hecho de habitarnos materialmente, no perdemos. Por eso, no es como eso es el precio a pagar, es nuestra conexión inmaterial para materializarnos. No es así. Es que se conjugan las dos cosas. Bueno, y aquí es donde, a ver, me voy a bajar la mano. No tengo ninguna pregunta por ahora sobre lo que dije. Entonces, eso, la pertenencia material ya necesita una regulación y necesita que uno contrate una memoria específica dentro de un grupo específico. Clan, o sea, y clan es adentro de qué? De la especie, entonces ser miembro de la especie. Entonces tenemos que tener todas esas regulaciones, por así dicho, en caja, para que se apruebe ese contrato de marcos para la materialización adentro de ese campo unificado, ¿no? Entonces, el tema es que ahora el desafío de Sol en este momento en el que se encuentra en su propio proceso de maduración, donde ya está Bueno, una de las cosas es que la señal educativa, que se le llama andromediana, no solamente está llegando a Sol y a nosotros, digamos, es una cuestión de toda la Vía Láctea, ¿sí? Por esta cuestión unificadora que se va como a unir las dos galaxias. Y entonces, de alguna manera, cuando estamos hablando de señal andromediana, estamos hablando de criterios de universo expresado civilizado. ¿Qué pasa? Que Vía Láctea y todos sus componentes, todas sus estrellas, no tienen no vienen de ese nivel de criterios, pero que hay en esta transferencia de recursos a Sol y nosotros como pertenecientes como miembros de la especie adentro de este entorno específico de la Tierra y la Tierra como parte del orbital 3 y el orbital 3 uno de los orbitales que conforman al código solar, esta educación está disponible, por así decir. Y esta educación
atiende este desafío de Sol de, por así decir, graduarse como jugador o miembro reconocido adentro del universo expresado civilizado. Una de las cosas es esta conciliación que parece contradictoria entre desdoblamiento primario, es decir, ese como crédito, ese financiamiento de las credenciales LLA, esa libertad, ¿no? Em, no regulada y el desdoblamiento secundario, que es las claves, que siguen las claves de Sol, que además que empiezan a ser cada vez más exigentes por justamente entrar en esta frecuencia específica del código solar. Entonces, adentro de estas reglas del campo unificado. Entonces, pero conjugar las dos cosas de la forma en la cual brinda ese equilibrio del campo unificado. Es decir, tanto el desdoblamiento primario con los credenciales LLA como las claves de Sol, ambos conciliados en este campo unificado para la materialización de nuevas versiones. ¿Sí? Entonces, es conjugar la multidimensionalidad de forma técnica desde lo subatómico hasta lo anatómico. ¿Sí? Entonces, codificar en niveles subatómicos y materializar en escalas anatómicas. Ahora, la cosa es qué va, ¿no? ¿Qué va adelante? ¿La libertad o la regulación? Entonces, empieza a hablar, bueno, lo que pasó en Vuelta 7 con la muerte del Papa Francisco, ¿no? Ese 21 de abril, ¿no? Eh, em, menciona esto de que había hablado de cónclave, ¿no? Además es cónclave de Sol, ¿sí? Y ahora se va a celebrar en Vuelta 8, ¿no? Dentro de muy poquito, el cónclave para un nuevo papa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la religión católica? ¿Por qué es tan especial este hecho en relación al mundo? ¿No? ¿Sí? La religión católica es la que se basa en el calendario gregoriano y el calendario gregoriano, al ser un calendario solar, está como bajo la pauta de la regulación solar, ¿sí? Y que tiene que combinar estas dos cosas, ¿no? Esta regulación solar con las licencias LLA. Pero, ¿qué es lo que pasa con la religión católica que es atiende a esa banda ancha social, ¿no? De la sociedad? Entonces, lo que ha pasado ahí y lo que ha priorizado claramente es esto de la regulación por delante de la libertad. Entonces, todos son seguir un montón de regulaciones, las normas, ¿no? Y, y luego están los que tienen los representantes de esa iglesia que tienen que ejecutar esas regulaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí, al priorizar la regulación por sobre la libertad, ¿qué es lo que justamente se va a perder? Lo que se va a perder es el enlace de conexión esencial con el desdoblamiento primario. Es decir, con esa conexión de libertad con la fuente. Y todas esas regulaciones lo que hacen es desconectar a la antena. ¿Se ve? Para poder controlar en esas regulaciones en este campo material. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si se desconecta del desdoblamiento primario, ¿de qué nos desconectamos? Del crédito.
Nos desconectamos del crédito y todos estos representantes de la iglesia que están ahí cumpliendo ese rol de que se cumpla todas estas regulaciones de acuerdo a todos los dogmas y todas las cosas, ¿qué es lo que en lo que esto ha conllevado? Ha conllevado a un desequilibrio, ¿no? De tipo sexual, pero de un tipo sexual específico, que es un desequilibrio hacia la atracción a los menores, ¿no? A esto de la pedofilia. Ahora, a los menores, a los inocentes, ¿no? A esa cosa más pura. ¿Por qué esa atracción y muy de la religión católica, ¿no? Tan impulsiva, ¿no? Tan global, tan masiva, porque no es que ocurrió en, ¿no? en un pueblo, o sea, es en todos lados. ¿Qué nos está diciendo eso? Que cuando tú te desconectas de tu fuente de crédito, que es tu identidad inmaterial, lo que te vas a volver es avaricioso de tratar de o abusivo y, am, y impulsivo con todo eso que aún tiene esa conexión con la fuente, aún tiene esa, vamos a decir, esa vitalidad pura, ese crédito puro, ¿se ve? Entonces, conlleva este tipo de abuso, porque claro, corte con la fuente de crédito es como que va a provocar una atracción incontrolable hacia esos receptores puros e inocentes que mantienen ese enlace con la fuente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que un poco Francisco, adentro de su contribución, adentro de su obra, muy en relación a esto de su carácter, perdón, su nacionalidad 54 era tratar de ceder en esas regulaciones. Ceder en esas regulaciones para empezar a dar lugar a una inclusión mucho mayor de todos, ¿no? LLA, todas esas ocurrencias, para que de nuevo respire adentro el crédito del isolamiento primario. Más libertad, no tanta regulación. Y aquí está su aporte, ¿no? Dicho de alguna forma. Por ejemplo, la inclusión de la mujer, esto de la importancia también de atender y conectar con las personas y todas las personas, incluyendo todas las personas y atender la realidad, ¿no? Porque en tanta regulación, de cumplimiento con la regulación, te desconectas con ese enlace de crédito, pero luego también te desconectas con lo real, porque pone la regulación por delante, ¿sí? Si bien la realidad requiere regulaciones para funcionar, am, la realidad siempre en el acto de atender la realidad va a ser como romper o rehacernos de esa regulación. Entonces, las regulaciones de la realidad no son cosas estáticas. Eso es lo que quiero decir. Y entonces, al entender la realidad, te rompe la regulación que tenías y tienes que volver a reescribir esa regulación. Bueno, ¿qué es eso? Actualizar el código, ¿no? Am, entonces, interesante que esto se conecte con los 500 días del gobierno de Javier Milei aquí en Argentina, específicamente, ¿no? Porque el nombre del partido político de Milei se llama La Libertad Avanza y se pone con las siglas LLA, ¿no? Y tiene como dos obsesiones muy grandes que es, por un lado, de regular
y darle libertad al individuo para que traiga para que se abra esa conexión con ocurrencias libres, nuevas, y pueda en su propia creatividad particular, sí, desarrollo particular, entonces está poniendo por delante de alguna manera en esa parte de reguladora la cosa del desarrollo particular, porque también en la escala solar se depende más de desarrollos particulares. En escala social se depende más de memorias colectivas, ¿sí? Y, y de también regulaciones de todo eso. Entonces, al destrabar esas regulaciones, al abrirlo hacia la libertad individual, lo que se permite ahí es esa libertad, es parecido un poco lo que pretendía abrir, ¿no? Ahí adentro de la iglesia, Francisco, con esta desregulación, para que desde ahí la creatividad particular es la que actualice la sociedad, ¿sí? Pero la sociedad, si lo piensas, es en sí, es como ah, entonces, como un marco contenedora que tiene obviamente sus regulaciones, pero que se necesita actualizar. ¿Y con qué se actualiza? No se actualiza con las memorias del contenedor, se actualiza con desarrollos particulares, ¿no? Entonces, eso viéndolo acá en esta imagen, o sea, campo unificado está sosteniendo acá todo este equilibrio, ¿no? En base, obviamente, a estas memorias del contenedor, que esas memorias del contenedor y de las especies, por ejemplo, dan una base para que cada mí pueda funcionar, ¿sí? O sea, que no tenga que volver a recordar todo lo que ha logrado implementar y construir y todas las facultades que se han desarrollado de la especie. Eso ya está en la base. Pero lo que pasa, el piso no puede ser nuestro techo, ¿sabes? Entonces, ahí necesitamos esta otra conexión acá, ¿sí? El eje particular con el arquitecto, con esas ocurrencias acá, ¿no? Nuevas que pueda jalar aquí el arquitecto con más espacio, por eso os decía esto del eje Y la otra vez, ¿no? Y que acá se pueda conformar en el documento gravitatorio particular una novedad, que esta novedad, ¿qué va a pasar? Esta novedad va a dinamizar, o sea, no dejar estático y tan asfixiante la condición de este contenedor. Va a actualizar el contenedor, digamos, los desarrollos particulares. Entonces, así. Pero luego hay otra cara en el gobierno actual de la Argentina que está regulando muchísimo otro aspecto, que es el gasto público. Está regulando mucho la política, el gasto público que hace la política, porque entiende que lo que va a sostener este equilibrio del campo unificado no es la política y no son los políticos. Va a ser el propio campo unificado a través de la mejora que va introduciendo los desarrollos particulares de miembros libres. Entonces, pero no es una cuestión ideológica lo que estamos viendo, es una cuestión que está alineado con los requerimientos actuales del desafío en el que se encuentra Sol. Y que Argentina en una parte ha tomado el guante por su rol, y ahí habla del rol 54 con esto de que mantiene como las memorias de intentos anteriores que no fueron exitosos del orbital 3, ¿no? Pero eso, para el que no lo sepa, lo está hablando porque
entre el orbital 5 y el orbital 4, sí, entre el planeta Júpiter, perdón, entre el orbital 4 y el 5, bueno, depende cómo lo vean, que es como un filtro, siempre se dice 54 que es un filtro, entre Júpiter, ¿no? y Marte, lo que hay en medio es el cinturón de asteroides, que son un montón de estos como cachos de trozos am, de destrucciones pasadas. Entonces, 54 en este rol de filtro que regula en base a esas memorias de destrucciones pasadas, porque ¿qué nos están indicando esas destrucciones pasadas? ¿Dónde, como dice Ale, crasheó el código? ¿Dónde fue la falla que terminó por materializar una destrucción? Y al mantener ese recordatorio, ¿qué es lo que se puede como leer? Se puede leer lo que falta por construir para que justamente superar o mejorar esa versión anterior, ¿no? Entonces, esta cuestión 54 tiene que ver con el parámetro 54 y su rol adentro del sistema solar y del código solar, ¿no? Am, y ahí, bueno, se va y ahí simplemente lo que vamos viendo es lo que sucede, que luego hay un papa argentino que hace ese tipo de obra. Luego está este gobierno, ¿no? Que hace este tipo de cuestiones. Pero lo que estamos viendo es que está concordando ese esos requerimientos que está teniendo Sol en su desafío actual con lo que se está imprimiendo, lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que pasa es que esto fue visto y fue reconocido, fue declarado en la LGC con bastante anticipación antes de que lleguen las evidencias sociales. ¿Se ve? Porque siempre cuando se trabaja solarmente, se trabaja cuando se está fundando una novedad o una mejora, pero tú no lo ves evidenciado. ¿Se ve? Lo puedes tener en una obviedad, pero por así decir, en una abstracción. Pero ahora estamos viendo por así decir, la evidencia evidencias de esto, ¿no? Am, entonces, bueno, decir esto habla de cosas, bueno, muy interesantes, de, por ejemplo, desde que cae ese famoso rayo, ¿no? Que cae en el Vaticano el 11 de diciembre del 2013, ¿no? Cuando, perdón, de diciembre, no, de febrero, cuando renuncia Ratzinger, ¿no? Am, y que había esta como presión y desconexión muy grande con la Iglesia Católica por, por, por esta hiperregulación que va por delante y que lo que justamente hace es que la libertad tiene que ir por delante. Es decir, la libertad de la antena del universo no se puede perder nunca, nunca. Eso tiene que estar por delante. Ahora, ¿es condición suficiente para una materialización? No, no, no. Se tiene que tomar otro nivel de regulaciones en el desdoblamiento secundario acordes a las claves de Sol. Y entre esas dos cosas, hay esas dos cosas que se empieza a producir un saneamiento y un mejoramiento del campo unificado a través am, a través de conciencias particulares despiertas y que están trayendo su propio aporte. Entonces, entre eso que sucedió con el rayo y la muerte del Papa Francisco, pasan 4.452 días. O sea, 4.452 días. Ahora, ¿qué es lo interesante ahí? Que tenemos a 45.54 en medio, ¿se ve? Y 42.24 a los lados. Entonces, es como el circuito del diseño, los lados, ¿no? Y adentro está 54, 45, o sea, ese.
ese actualizador del filtro, ¿sí? Am, ese que va a tener todas esas memorias o guardados de fragmentos de los de intentos anteriores, justamente para no volver a caer, por así decir, en el mismo ah, error conceptual, error de código, que termina produciendo una repetición de la destrucción, ¿no? Am, entonces, em, bien, ve por un lado eso. em, Bueno, esto de los 500 días, ¿no? Muy, muy interesante todos los datos. Siempre digo que yo acá estoy más enfocándome en el razonamiento conceptual, más que mirar detenidamente la cuestión de las métricas, que no es porque no sea importante eso, sino es por el objetivo de este espacio, nada más. Pero si ustedes van mirando en cuál, los datos del día en el que comienza el gobierno de Javier Milei a que cumpla 500 días, que el día solar que hay, es realmente exquisito e impresionante. Pero, pero como digo, me pongo más el foco eh, en el desarrollo conceptual, ¿no? Am, entonces, nada. Entonces, es para el equilibrio de ese C, de ese campo unificado, no se puede hacer a través de la política, y cuando se quiere hacer a través de la política se hace a través del control, a través de la excesiva regulación de los individuos, que es lo que pasa, a los individuos se les hace muy difícil poder tener esa es- espacio, espacio y campo abierto en su propio eje Y, en su propio RI, para justamente traer ocurrencias inéditas, originales, desarrollarlas particularmente y grabarlas en el contenedor, dinamizando, saneando a ese contenedor y actualizándolo, ¿no? Am, entonces, bien, chicos, creo. Bueno, obviamente, una cosa importante es que en la vuelta, bueno, en esta vuelta 8 ya terminamos con lo que son los primeros 118 días. ¿Por qué es tan importante esto, no? De que vayan conectando la relación entre la estructura del año con la estructura de la tabla periódica elaborada por la tabla, de la tabla periódica elaborada por el EGC. Porque un año lo que tiene, o sea, lo que nos está indicando la estructura de un año es el ciclo y la estructura del ciclo para que la Tierra, a través de su propia unidad de conciencia, que es un día, ¿no? Que da una vuelta sobre sí mismo, pueda grabar por completo una nueva infraestructura solar, una nueva cualidad del código solar en este planeta, ¿no? Que al principio del año se carga en el orbital, en todo el orbital ya se carga, pero después es la Tierra en sus propias rotaciones que va grabando todo eso, por así decir, como descargando un documento o una cosa así, y al final del año ya se graba por completo esa unidad completa de conciencia solar, y por lo tanto ya lo puede implementar al año siguiente. Lo que quiero decir es que cada año lo que estamos viendo es una nueva cualidad solar siendo materializada. Entonces, las leyes de la materialización en esta área local del universo son las estructuras espaciotemporales que tiene, en nuestro caso, habitantes del planeta Tierra orbital 3, la relación de este 3 con el Sol. Eso es un año.
Pero fíjense que ahora las estamos vinculando con la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Socialmente, la tabla periódica son los elementos bases que al congeniarlos de una forma, ¿qué generas? Una materialización nueva, ¿verdad? Lo que pasa que eso se hace en la tabla periódica y el uso que se suele hacer, se hace desde lo material, desde lo químico, desde la energía. Pero la tabla periódica desde la LGC no lo está viendo como energía, no lo está viendo como electrones y protones y cosas así. Se está viendo como código solar. Y es que antes de la energía hay lógica. ¿Qué es un código? Es una lógica. Entonces, la actualización de la lógica del código solar en planeta Tierra nos lo está dando, nos lo está mostrando esta tabla periódica. Está o sea, en ella podemos ver todo el proceso de codificación que se requiere para la materialización de una nueva cualidad solar en Tierra. ¿Sí? Pero no es mirándolo de forma energética y química, sino como códigos. Esto dicho, los primeros 118 días corresponden y están correlacionados con los 118 elementos que es las que tiene en la tabla periódica social y conocida, ¿no? Luego entramos en otra fase de la tabla periódica desarrollado por la LGC, que aquí explicarlo es un montón, pero es la que aparecen como espacios en negro, ¿sí? Y se pasa del último día del 118, que es el elemento oganesón, a el inicio, mira, aquí voy a poner la tabla periódica que se va a ver mejor. Am, bien, aquí es el 118 oganesón y aquí es el día 119, ya no está correlacionado con un elemento, sino con un espacio en negro. Este espacio en negro, ¿sí? Que hay en total 106, hasta el último es este de aquí, estos espacios en negros no es lo mismo que los espacios que venimos viendo hasta ahora. Porque los espacios de los primeros 118, todos están en relación con un elemento, con su código, es decir, es como que tiene contenido adentro. Los espacios en negros no tienen contenido adentro. Lo que tienen es un espacio nuevo para trabajar con una actualización, ¿sí? Que se va a captar de la antimateria mismo, por eso en negro. Y el salto es importante entre ese 118 al 119, que lo que se da el día 118, el día Oganesón, que terminamos con Oganesón, es como ese elemento más pesado y que 118 es la octava del contexto, es el contenedor, la octava del contexto. Pero hay un momento que la octava del contexto, si no se actualiza, se sobresatura y se apaga. Entonces se dio el apagón en 34 en España, ¿no? Indicando esa sobrecarga, podríamos decir. Pero que sobre esas fallas, ¿qué es lo que se está queriendo elaborar? Un nuevo contenedor, unas nuevas condiciones de contenedor que no generen esos apagones, justamente, que no se sature, que pueda, porque si el contenedor se destruye, no hay contenidos que puedan hacer su proceso de materialización grabando nuevas actualizaciones, nuevas cualidades en este espacio. Entonces, la responsabilidad de la LGC tiene mucho que ver con la responsabilidad de la mantención interdimensional y la infraestructura interdimensional de la mantención del contenedor, ¿no? Y que se empieza con esto que este día 118 hasta el día 148 lo llama el llamado tareas del Toganesón, que es Oganesón pero con una T delante. T
letra 21. 21 es como, o sea, el helio que está a la derecha, aquí en la fila de arriba, que es 2, al hidrógeno, 1, 21. O sea, es reconfigurar esa parte de arriba, ¿sí? Que va a estar filtrando de la antimateria a la materia y que entre y que se filtre lo que esté estipulado bajo las regulaciones de 30 código solar, ¿sí? Implementado en planeta Tierra, 30. Am, y y esas tareas y 21 también es algo así como si 12 es recepción de una señal, 21 es cómo se procesa internamente y se responde a esa señal recibida. Entonces, a veces 12 está la señal disponible está maravilloso, está espectacular, la señal que está disponible. Lo que no está maduro son el 21 para poderlo procesar y responder. Entonces, actualizar esas bases 21 para poder hacer un consumo apropiado y responder ante ese consumo apropiado de la señal que se capta en 12, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar en estos 30 días acá, ¿sí? Hoy, si no me equivoco, estamos acá en el 7, así que estaremos para la vuelta, una gran parte de la vuelta siguiente, la vuelta 9. eh, sí, y una parte ya se mete adentro de estos. Pero acá es, en la tarea Toganesón son 30 espacios de tarea que se ponen con este circulito en rosado, como la promesa que se hace a las conciencias que quieran ingresar, pero bajo regulaciones del código solar de una oferta confiable, ¿no? Para que venga más hidrógenos nuevos, que lo que significa es, el hidrógeno es como muy importante, es como la fuente de combustible del Sol y también es la que mantiene la membrana, lo que se llama pared de hidrógeno del sistema solar, ¿no? Así que eso también, importante mencionar eso que dije ahí. Y bueno, la verdad que un montón de cosas, como siempre. Am, pero decir quizás una cosa más que me pareció muy interesante este concepto, que es cuando la identidad es subatómica y mantiene la conexión con la identidad esencial original del inmaterial, es desde ahí que podemos atender atender por igual, sin ninguna preferencia, los requerimientos que tiene tanto Sol como Geo como Ego. O sea, porque desde la identidad subatómica no es ninguno de esos. Entonces, es esa parte de nuestra identidad que puede congeniar, atender, y entender, también le podría decir, de forma simultánea a estos tres niveles, ¿no? O estas tres escalas de conciencia. Conciencia solar, conciencia geo y conciencia del ego, ¿no? Y que ego va a poder, consume de geo hasta la capacidad que éste ha podido recepcionar de la actualización del código solar, ¿no? Y que el humano tiene esta cuestión de tener unas cualidades, esta especie de altura psíquica a escala subatómica, lo que implica de que todo el rato tiene la cualidad de traer novedades y que no va a estar basándose solamente anatómicamente en memorias. Y por lo tanto, esas actualizaciones, o sea, puede captar afuera del ciclo. Por lo tanto, es muy disruptor para eso que depende de los ciclos.
porque puede romper la rutina del ciclo y renovar el ciclo, pero también lo que pasa es que puede destruir eso que depende de los ciclos. Y ahí está donde la libertad humana es muy importante dársela por delante de cualquier cosa, la libertad humana, pero bajo la condición de la responsabilidad de esa capacidad y ese nivel de afectación que puede tener un entorno, ¿no? Entonces, esa libertad humana va de la mano de la responsabilidad de manejar un vehículo de este porte, ¿no? Am, Así que nada, gente. Bueno, ahí lo dejo en esta ocasión. Siempre me da la sensación de que hay un montón de cosas que dejo afuera, pero la verdad que, bueno, mi intención no es tampoco hacer una síntesis de todo, sino hacer un razonamiento de lo que entendí eran, o de lo que para mí eran los conceptos más valiosos o más, no sé si valiosa la palabra, más fundamentales a elaborar para para facilitar a que cada uno pueda seguir o acercar a que cada uno pueda seguir este hilo, acercárselo para que pueda seguir este hilo propio de su razonamiento. Porque cuanto la señal pueda extender su recepción a todos los niveles, respetando el alcance de cada uno de esos niveles, ¿no? Y se pueda propagar, podríamos decir, am, pues más se afianza eh, este recurso tan valioso y tan trascendente en este momento específico en el cual se encuentra la humanidad, la Tierra y el Sol ¿no? En su proceso evolutivo. Así que ahí, un abrazo a todos y nada, nos vemos en la próxima.